Encantado y muchas saludos para ustedes allá en Argentina. Bien, estábamos comentando sobre este cimbronazo que tuvo el gobierno de Macron con las elecciones de este domingo y la disolución de la Asamblea Nacional. Contame un poco estos detalles. Pues esto ha tomado un poco por sorpresa a muchos, por no decir a todos, porque el mismo Macron, unos días antes de las elecciones, dijo, no, estos son elecciones europeas, hay que leerlas como tales, no tendrá impacto nacional. Sin embargo, el domingo por la noche decidió disolver la asamblea. Ahora, ¿por qué? Para algunos no tenía otra posibilidad porque la derrota fue, no solo fue humillante, o sea, la agrupación nacional, la extrema derecha, le sacó el doble de los votos a su candidata ayer. O sea, estamos hablando de 15 para ayer, la candidata de macronismo, con 31, 32 para Bardella. Entonces esto fue un golpe muy duro, era difícil para el presidente quedarse con los brazos cruzados y decir que no, que esto eran elecciones europeas. Ahora, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar porque la dinámica está del lado de la extrema derecha y de la agrupación nacional. Tengan en cuenta que estamos hablando de un muchacho de 28 años, o sea, Ujú. son 28 años los que tiene Joan Bardella, que es la nueva figura, la nueva estrella de la extrema derecha, de la agrupación nacional. Siempre se ha hablado, por supuesto, de Marine Le Pen, que es la que en principio sería presidenta en un hipotético caso de que esto llegara a ocurrir. Entonces, hay realmente un hartazgo muy profundo con Macron, muy, Ujú. muy profundo. Leí hace poco un editorialista que hablaba de que la gente lo considera como un gran hablador, presuntuoso, narcisista. Hombre, pues es muy difícil para Macron que ahora que va a haber elecciones, porque primero debería explicarles algo. Macron seguirá de presidente. Va a haber un cambio legislativo, va a haber nuevos ministros, es posible que sean de otro bando, muy probablemente de la extrema derecha, pero él sigue siendo el presidente. Entonces, él le apuesta a que la gente va a hacer lo que se llama aquí el Frente Republicano, es decir, todo el mundo se va a unir contra la extrema derecha y va a votar por él, por su partido. Sin embargo, una vez más, no sabemos qué pueda pasar teniendo en cuenta pues que mucha gente lo detesta, mucha gente no lo quiere. El candidato de la derecha sacó apenas 7% de los votos. La extrema izquierda le ha jugado al voto comunitario pro-palestino. Han exhibido banderas palestinas en la Asamblea General y en la Asamblea Nacional. No ha funcionado porque sacaron casi 10% de los votos. Las prisiones, por ejemplo, parece que mucha gente votó por ellos y muchos por primera vez. Entonces estamos en una situación explosiva en la que o sea, el partido mayoritario de Macron difícilmente puede o sea, cambiar completamente la dinámica y permanecer en el poder. Sí. Vamos a ver qué pasa. Ujú. Ceci. Asbel, ¿cómo estás? Cecilia Diwan te saluda. Hubo Hola, Cecilia. experiencias, ¿cómo estás? Hubo una experiencia previa, ¿no? Ya en Francia, donde había un gobierno formado por dos fuerzas, cohabitaban dos fuerzas, una en la presidencia y otra también como un primer ministro que era de otro partido. ¿Crees que con una figura de Macron esto pueda ser posible o esto acelere su salida incluso? Pues para muchos analistas a esto le está apostando Macron. Él se convertiría como el baluarte de la democracia del presidente con una oposición en el poder de extrema derecha, ministros de extrema derecha, primera ministra de extrema derecha, y él el baluarte de la democracia, el centrista y demás. Pero una vez más, esto es muy peligroso porque no sabemos a dónde pueda conducir todo esto. Y con la deduciendo de todo eso, que la gente se va a cansar, que la gente se va a dar cuenta de que la extrema derecha no es una opción y que en 2027 la gente va a irse contra la extrema derecha. Pero sabemos lo que puede pasar, es decir, que la extrema derecha va a decir no pudimos actuar porque el presidente no nos dejó, por favor ahora sí denos a nosotros el poder completamente para demostrarle que sí somos capaces. Entonces es una apuesta muy arriesgada, por eso se habla algunos hablan si es realmente un gesto audaz de parte de Macron o si es simplemente inconsciencia. Está jugando como un jugador de póker que bueno, voy a darle la vuelta a la mesa y voy a volver a retomar las cosas. Hombre, esto es muy complicado porque hay un profundo descontento con él en la población, en los electores, y por muchas razones. Para muchos, por ejemplo, de derecha, conservadores, el hecho de que haya facilitado la inclusión del aborto en la Constitución, la ley sobre la eutanasia que va a ser votada, que es muy, muy progresista, en fin, pues hay mucha gente que está en contra de Macron
que le ha tocado muy difícil al mismo tiempo, hay que reconocerlo. Macron es el presidente de la pandemia, Macron es el presidente de los chalecos amarillos, es cierto que le ha tocado muy duro, pero su misma personalidad hace que, y es un presidente joven, su misma personalidad hace que mucha gente lo rechace. Por eso realmente Francia está entrando en un salto al vacío completo. Esta estrategia que está apostando ahora Macron de la democracia versus lo que podría significar el imaginario una fuerza de ultraderecha, ya lo usó Chirac, ya lo usó Macron 2 veces y con esta estrategia ganó. Sin embargo, en la última elección ganó por muy poco y ahora Le Pen creció un montón. ¿Cómo se lee este crecimiento de la ultraderecha con un discurso enfrente que se lo, digamos, no sé, se lo crea como un fantasma, pero sin embargo crece y crece? Sí, tú tienes toda la razón. Yo creo que muchos electores están cansados de esta historia de que tienen que votar por mí porque yo soy lo menos malo, porque el otro va a ser terrible y finalmente la gente siente que no responden a lo que está esperando muchos electores. Uno de los temas más complicados en este momento es la inmigración. Hay muchos casos, o varios casos, en todo caso muy publicitados en los medios, de inmigrantes que cometen asesinatos con cuchillo en la calle. Entonces, todo esto ha hecho que se cree una sensación de inseguridad ligada a la inmigración. Y bueno, todo esto es muy relativamente frecuente y eso hace que la gente esté pidiendo más controles en inmigración, no solamente en Francia, sino en otros países de Europa, ¿no? Leí hace poco que el año pasado entraron como 8 millones de personas, que es casi como un estado entero a Europa. Entonces es un continente que se siente asediado de alguna manera. Todo esto en el contexto de la guerra en Ucrania, que es muchísimo, que es muy grave, que es muy delicado, hace que las cosas, digamos, como que no sea como en la época de Chirac y Mitterrand, era otro país, era otra situación. Ahorita como que los peligros están como mucho más grandes, estamos en guerra, o sea, Rusia está atacando a Ucrania, amenaza a Francia. Hace pocos minutos acaba de caer una declaración del Kremlin diciendo que va a seguir muy de cerca lo que pasa en las elecciones. Macron ha tenido declaraciones muy fuertes contra Rusia. Sabemos que Rusia está haciendo injerencia a través de la propaganda en Francia. Entonces todo esto es muy delicado porque el contexto internacional ya no es el mismo de hace unos años cuando era Chirac y era Mitterrand. Entonces, no sé, estamos entrando en un momento Sí. realmente muy, muy delicado. Horacio. Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Horacio Marmolic te saluda. Hay una, digo, en ese panorama también hay una pregunta que es si se entiende cómo es la composición de ese voto hacia la derecha y la ultraderecha, teniendo en cuenta que Francia es un país con mucha segunda, tercera generación de inmigrantes. ¿Sabés cómo se han votado las juventudes? O sea, lo que es impresionante es que la extrema derecha ha recogido votos en todas las edades, ha recogido votos en todos los partidos y sobre todo con esta figura que les comentaba antes de Joan Bardella, que es joven. Ha logrado rejuvenecer al partido, modernizarlo, no sé cuál sería la palabra indicada, pero muchos se sienten atraídos por él, porque Marine Le Pen en todo caso es la hija de Jean-Marie Le Pen, que es como la vieja guardia, muy antisemita, entonces se han cuidado mucho de hacer más presentable el partido, de esa demonización de hace unos años, acabarla. Y el golpe final, el golpe maestro fue con Bardella, que es pues un jovencito de 28 años que maneja muy bien el discurso y que ha logrado, digamos, como darle otra cara a ese partido y ha logrado atraer gente, a jóvenes, pero también jubilados, en fin, en todas las capas sociales ha logrado atraer votos. Y eso es lo que más preocupa del repunte de la extrema derecha, ¿no? Esta nueva figura joven que moderniza el partido, junto a Marine Le Pen, que se ha cuidado mucho más, y curiosamente la extrema derecha, la extrema izquierda de los insumisos de Mélenchon se ha radicalizado de una manera increíble en la Asamblea Nacional, ya lo decía antes, mostrando banderas palestinas, con un discurso realmente de insultos, como muy revolucionario en la Asamblea Nacional, mientras que Marine Le Pen se ha mostrado como más contenida, por lo menos en el discurso. Sí. Y eso también le ha dado, la gente compara, y eso también le ha dado votos a este partido de extrema derecha. Sí. Emilce. Asbel, ¿qué tal? Emilce Bongiovanni te saluda. A Francia
llegan las noticias de Milei en esta pelea ferviente con Pedro Sánchez y lo que ha pasado con las elecciones también. Pues mira, Francia, o sea, por lo menos el presidente Macron trata de mantenerse como un poco aislado, o por lo menos no le he escuchado declaraciones muy fuertes en todas estas discusiones con otros presidentes. Realmente en los últimos días las declaraciones más fuertes que ha tenido es con Rusia. Desde hace unas semanas ha dicho que es posible que franceses o europeos vayan al terreno, al terreno de guerra, lo que ha puesto a las alarmas a todo el mundo. Y realmente sus declaraciones más fuertes han sido contra Rusia, contra Putin, lo que ha hecho que pues Rusia conteste, el Kremlin conteste, que esté muy pendiente, porque también tenemos es evidente la desestabilización que quiere hacer Moscú en Europa. Por ejemplo, hace poco aparecieron unos féretros ahí en el campo de Marzo, justo muy cerca de la Torre Eiffel, como si fueran franceses que están muriendo en Ucrania, lo cual es completamente falso, pero es una manera de alimentar las noticias falsas. También hubo varios actos que hacen pensar que es el gobierno ruso el que está tratando de hacer propaganda, simple y llanamente. Y esto se inscribe en ese liderazgo, por lo menos a nivel de discurso, que ha tenido Macron contra Rusia. Al mismo tiempo, para muchos había sido una forma de manipular toda la guerra en Ucrania para darle fuerza a su candidato y mostrarse como el más fuerte frente a Ucrania, ¿no? Asbel, sí. Mencionaste a frente a Rusia, Rusia, perdón. sí, mencionaste a Rusia como el generador de algunas acciones para desestabilizar políticamente Europa, particularmente Francia. Yo recuerdo la elección del Brexit, donde tuvo influencia, las acusaciones que tuvo la elección de Donald Trump, donde también hackers y un equipo tecnológico trabajó en redes para favorecer la elección de Trump. ¿Vos estás diciendo que ocurrió lo mismo para estas elecciones europeas de parte de Rusia? No hay informaciones concretas en ese sentido con estas, digamos, elecciones. Lo que sí ha habido es más hacia la implicación de Francia a nivel de discurso, en todo caso, en la guerra en Ucrania. De eso sí ha habido. Es más en ese contexto. Ahora, la desestabilización de Rusia es evidente y es reconocida por todos desde hace mucho tiempo. O sea, con la guerra en Ucrania se ha desatado completamente. No me sorprendería también que estuviera aquí. Tengan en cuenta que Marine Le Pen y el partido de Marine Le Pen tienen muchos lazos con Rusia, con Putin, préstamos millonarios de dinero de un banco ruso, que ellos por supuesto siempre han negado, pero son evidentes. La posición de Marine Le Pen hacia la guerra en Ucrania es como muy que hay que negociar, pero no es muy clara negociar qué, bajo qué términos, en fin. Y por eso se teme tanto el repunto de la extrema derecha, ¿no? Y bueno, en todo este contexto yo creo que en todo caso Meloni, por ejemplo, es completamente distinta. La posición tan fuerte de Meloni contra Rusia en la guerra en Ucrania es completamente distinta de la posición medio blanda y proclive, diría yo, de Marine Le Pen hacia Rusia. Entonces, por eso es que toda esta elección, digamos, que asusta tanto y crea tanta preocupación, porque detrás de todo ello está, por supuesto, la inmigración y demás, pero también la guerra en Ucrania. Te hago una última pregunta, Asbel. Traenos un poco de luz sobre esta diferencia, esta grieta que se vio reflejada en las elecciones europeas. Aquí en Argentina se la valoró como una lucha entre izquierdas, ultraizquierdas contra derecha, ultraderecha. Y algunas voces me dicen que la pelea estuvo entre europeístas y euroescépticos. ¿Cómo es? Mira, yo creo que las dos cosas se superponen, ¿eh? Por ejemplo, lo que te decía Meloni tiene una posición muy fuerte de que Europa fuerte frente a Rusia, muy fuerte. Y al mismo tiempo Marine Le Pen es menos proeuropea. Aunque han cambiado su discurso, han dicho no, sí a la Unión Europea, pero hay que cambiarla. Y ese ha sido, digamos, como la gran transformación de las derechas que están ganando en este momento. Es decir, una derecha, en la Unión Europea sí, pero hay que cambiarla. Antes todas eran, no, en la Unión Europea hay que salir por completo de la Unión Europea. ¿Van a seguir con ese discurso? Es una de las grandes preguntas. Los partidos que dicen no a Europa van a unirse a estos que dicen que Europa sí, pero cambiada. Esa es como también la gran pregunta. Pero estos europeístas, euroescépticos, digamos que eso es algo que
yo no diría que pueda uno decir que no, de tales partidos sí, tales partidos no. Por ejemplo, que el partido el candidato de la derecha acá era como medias tintas en ese aspecto, sí, pero no, en fin, digamos que hay pocos que se muestren realmente proeuropeos. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay un repunte de la derecha, de la extrema derecha, pero sin embargo los partidos proeuropeos siguen manejando o seguirían manejando el Parlamento, lo cual para muchos por lo menos es una voz de aliento, ¿no? Porque a pesar de todo lo que ha pasado, los proeuropeístas siguen siendo mayoritarios. Muchas gracias, Asbel, por salir con nosotros. Un gran abrazo para ustedes en Argentina y en especial para Cecilia, que esté muy bien. Muy bien, gracias. Y Cecilia, la verdad que fue clara en las definiciones que nos trajo esta visión, ¿no? Sí, Europea sí. local. Asbel, que es de Radio Francia Internacional, que es una radio asociada con Argentina, por eso trabajamos mucho las dos emisoras públicas.